Muy buenas noches, mi nombre es Javier Velasco Espinosa, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, cursando la carrera de TCU en Urgencias Médicas. Esta es la materia de estancia 3, con el docente en línea David Omar Carrasco Hugo. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad con un caso representativo, el cual fue atendido durante la guardia de ambulancias, prestando mi servicio, mis horas prácticas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ocurre que el C5I a las 3:30 de la mañana aproximadamente nos pasa a la ubicación de un servicio. Este servicio ocurre en el libramiento de la ciudad de Morelia, a la altura de un fraccionamiento conocido como Manantiales. Nos dice que está el reporte de un accidente automovilístico. Al llegar al lugar, pues determinamos que efectivamente se trataba de un vehículo el cual impactó de frente. No tenía, digamos así, mayor riesgo, pero pues era un hecho que dentro había una persona herida. Responde la ambulancia 19 y confirmamos que efectivamente estaba una persona lesionada dentro de la ubicación, dentro del vehículo. En la presentación del caso vamos a ir poco a poco explicando los pasos a seguir. Primeramente, la evaluación de la escena. Antes de aproximarnos, realmente lo que hacemos es aislar fluidos corporales, colocando los guantes, cubreboca, lentes, nuestro chaleco de alta visibilidad, y posteriormente pues ya nos bajamos de la ambulancia. ¿Qué es lo que se verifica en una escena? Primeramente necesitamos garantizar la seguridad de todos los que participan en el servicio, valorando y determinando, identificando todos los peligros presentes, los riesgos, y uno de ellos, pues más que nada, es cuando un vehículo se impacta, si existe derrame de combustible, en este caso gasolina. No fue el caso, era un área, digámosle así, con riesgos tolerables, siempre están presentes, pero pues, es tolerable. Al determinar que es un área segura, ya comenzamos con el abordaje del paciente. Lo primero que notamos era que el masculino pues viajaba a alta velocidad. ¿Por qué? Por la deformidad que presentaba el vehículo. Tenía una deformidad importante en el cofre, y analizando la cinemática de trauma, pues perdió el equilibrio, pega primero con el muro de contención y después se estrella de frente con una roca. Al momento de ingresar a tener contacto con el paciente, notamos que no traía puesto su cinturón de seguridad. Traía las bolsas de aire, y por cómo se presentaron las lesiones, el paciente viaja por arriba de la bolsa de aire y pega con su cabeza en el poste del vehículo, ocasionándole un trauma, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico con un escalpe, iniciando en frontal. Y pues bueno, no respondía a estímulo verbal, nos comunicamos con él, no respondía a estímulo verbal, no respondía a estímulo doloroso, estaba prácticamente casi encima de su volante, con una notable dificultad respiratoria. Por tal motivo, lo primero que hicimos es hacer un control cervical manual de su cabeza por la parte posterior. El compañero ingresó por la parte posterior y hace un control cervical, de tal suerte que ya pone su cabeza neutral y alineada, y pues notamos que también el trauma estaba en su nariz, en toda su frente, un trauma facial con hemorragia profusa, una hemorragia activa. Determinamos que el paciente tenía compromiso de su vía aérea y presentaba lesiones que ponían de inmediato en peligro su vida. Realmente el primer abordaje, lo que tratamos en la evaluación primaria es identificar de una manera pronta las lesiones que ponen en peligro la vida, haciendo una exploración cefalocaudal,
Determinamos además, pues que tenía una escala de coma de rango de 7, un paciente candidato a manejo de vía aérea. También, a pesar de que tenía un automatismo ventilatorio, el llenado capilar lo hicimos así rápidamente, una valoración pues era menor a 2 segundos. Y ya empezamos a desarrollar el servicio como tal. Realmente, este es el primer paso en la evaluación primaria, una impresión general de nuestro paciente. Un masculino con trauma de cabeza, traumatismo craneoencefálico, con hemorragia activa, identificando lesiones que ponen en peligro su vida, un paciente inconsciente. De inmediato el protocolo de atención, lo que hicimos, ya al tener su vía aérea en posición neutral y alineada y al saber que tenía su automatismo ventilatorio, pues procedimos el CAB, el C de control de hemorragia, ya que la hemorragia estaba presente. Pusimos una serie de apósitos, presión directa, una capelina, un vendaje, pero siempre manteniendo ese control cervical. De tal suerte de que, pues con los apósitos, gasas que colocamos, pues ya, digamos, pasamos al siguiente punto, que era el manejo primordial de la vía aérea. Entonces ya tenemos el C controlado y el A. Aquí en el apartado del C me dirán, oye, ¿por qué no repusieron líquidos de forma inmediata? Bueno, porque ahí cohibimos la hemorragia y pasamos ya a la procuración de una vía aérea. Este paciente era candidato a pues, ser intubado de forma inmediata. Por las condiciones del lugar, poca visibilidad y demás, realmente no decidimos hacer una intubación endotraqueal. El dispositivo por excelencia es la mascarilla laríngea, ya que pues por las facilidades que tiene el procurarla, el colocarla, pues decidimos que era una buena opción. Antes de eso colocamos una cánula de Guedel para comprobar si tenía reflejo vagal el paciente, siendo pues que la soportó favorablemente, no tenía el reflejo vagal. Entonces colocamos de primera instancia una cánula de Guedel. Posteriormente pues ya colocamos la mascarilla laríngea, inflamos el globo y comenzamos a fijarlo. Posteriormente de fijarlo ya empezamos a dar soporte ventilatorio con oxígeno suplementario, con bolsa, válvula, mascarilla, 15 litros por minuto, y empezamos a insuflar aire. Checamos campos pulmonares y estaban limpios y bien ventilados. Afortunadamente no presentaba ningún estertor, ninguna entato de broncoaspiración. Paralelo a esto, seguimos con el control manual cervical. Pues ya pusimos en ese entonces, cuando ya tenía su vía aérea permeable, decidimos colocar un collarín rígido. Lo medimos y colocamos un collarín rígido para mantener pues, un control cervical adecuado. Ya tenemos vía aérea permeable, control cervical, y pasamos a la B, que ahora ya era mantenerlo con una ventilación adecuada. Estar trabajando con la bolsa, la válvula, la mascarilla, nos iba a restar, digámoslo así, movilidad. Y decidimos colocar un ventilador portátil, un Autovent 3000, ventilador pequeño, compacto. Lo programamos a 12 ventilaciones por minuto con un volumen tidal de 800, dando una buena expansión de tórax. Al colocar el ventilador, nuevamente checamos campos pulmonares y ya no hubo ningún parámetro fuera de lo normal. Pusimos un pulsoxímetro para pues, verificar en cuánto estaba saturando nuestro paciente y ya nos dio una saturación de 95 SpO2. Ya al tener el volumen tidal adecuado y todo, fijamos el tubo y demás, pues pasamos ya a hacer la procuración o extracción del paciente. Este paciente es evidente que tenemos que manejar su columna cervical, pero sobre todo ante la sospecha también de una rectificación o daño, lesión, ¿verdad?, de su columna por el efecto del látigo de aceleración y desaceleración. Entonces ahí nuestro índice de sospecha
pues también se basó en el trauma de cabeza. Entonces, pues decidimos sacarlo, hacer una extracción rápida sobre la tabla rígida. Una vez que lo procuramos, al momento de irlo subiendo notamos que existía cortamiento del miembro, importante. Lo subimos a la ambulancia. ¿Por qué en la ambulancia? Porque en la ambulancia ya tenemos un ambiente más controlado. Ya en la ambulancia realizamos una secuencia de análisis y reemplazo de protocolos. Ya tenía la vía aérea permeable, el control cervical, una adecuada ventilación, cohibimos hemorragias, y ya dentro de la ambulancia decidimos empezar la reposición de líquidos. De tal suerte que pusimos una línea endovenosa, pues para vena permeable, una gota cada 2 segundos. Antes de tomar una decisión, decidimos hacer una valoración de su déficit neurológico. Las pupilas las tenía dilatadas, seguía inconsciente, el ventilador no ponía resistencia. Entonces determinamos que era un paciente crítico, con un mecanismo de lesión de alto impacto, un paciente que requería también la coordinación para llevarlo a un hospital resolutivo, bajo el principio del paciente adecuado al hospital adecuado. No respondía a estímulos, no respondía, seguía inconsciente, y procedimos a quitarle su ropa con tijeras de uso rudo, a exponerlo. Ya que lo expusimos, efectivamente, pues notamos una deformidad en su extremidad pélvica, una posible fractura de fémur. Realmente la regulación médica es muy importante. ¿Por qué la regulación médica es importante? Porque al estabilizar al paciente, nosotros debemos de comunicarnos a la base o al C5 en este caso, para decirle que el paciente requiere una atención inmediata, para coordinar también esa recepción. El traslado del lesionado debe ser también inmediato y no retrasar su atención. Entonces ya al momento de que nos dicen que efectivamente lo podíamos llevar al hospital civil, pues ya iniciamos el recorrido en código 3. En la ambulancia, esta imagen es de archivo, pero realmente las ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas, en la que cubrimos nuestro servicio, pues es una ambulancia de urgencias básicas. Posteriormente pasamos ya de forma ordenada, siguiendo nuestros protocolos, a la evaluación secundaria, tomando parámetros vitales y anotándolos en el FRAP de servicio. De tal suerte que tiene una frecuencia cardíaca de 80, una TA de 110/90, ya estaba aislado de choque térmico, ya tenía sábana térmica y nos dio una temperatura de 36 grados. La escala de coma de Glasgow nos preocupaba porque continuaba en 7. Entonces, sin resistencia a la mascarilla laringea, no responde a comandos verbales, inconsciente el paciente. El sangrado ya estaba controlado. El masculino de 29 años aproximadamente, pues empezamos ya a hacer nuestro diagnóstico basados en evidencias, basados en la cinemática del trauma, y determinamos pues que se trataba de un masculino, lo reitero, de 29 años, con un traumatismo craneoencefálico severo, inconsciente, con compromiso de la vía aérea, con posible fractura de su extremidad pélvica a la altura del fémur derecho, esto por el acortamiento del miembro y por la edematización de la pierna. A descartar lesión cervical por el efecto del látigo, de aceleración y de desaceleración, y desde que llegamos a la escena estuvo inconsciente. El tratamiento realmente es aquí el detalle. El tratamiento, pues nos enfocamos primeramente en hacer un control cervical, un adecuado manejo de su vía aérea, a oxigenarlo, ya que tenía escala de coma de Glasgow de 7, era un candidato, digamos así, a poner un tubo endotraqueal. No obstante, por las circunstancias decidimos mascarilla laringea, dando excelente resultado. Se le coloca un ventilador Autovent 3000 con oxígeno suplementario al 100%,
se empaqueta o se restringen sus movimientos en una tabla rígida con bloques, se rellenan huecos, se pone la sábana térmica y se canaliza con Harman a pena permeable. El shock de etiología determinada en este caso por hipovolemia, pues se estaba comportando, digámoslo así, bien el paciente. No requería de infusión de 500 mililitros en forma de bolo. Decidimos no pasar tanta solución. Únicamente aumentamos la dosis del goteo a 1 gota por segundo para mantener su vena permeable. Ante la sospecha de fractura del fémur por el acortamiento del miembro y la edematización, colocamos una férula de extremidad pélvica, restringiendo aún más sus movimientos. Las condiciones de entrega al paciente en el hospital destino pues fueron favorables. Realmente los médicos ya estaban listos para recibirlo. Fue en la sala de urgencias, en la sala de choque, y entregamos al paciente con el FRAP de servicio. Siempre lo entregamos con el FRAP de servicio, describiendo primeramente el mecanismo de lesión, cómo ocurrió esa lesión. Mostramos la imagen del vehículo y le dijimos al médico pues, que estaba totalmente formado, que no traía cinturón de seguridad, no traía el famoso tatuaje de verdad en su pecho, en su piel, no traía pues alguna dermoabrasión que nos haría presumir que lo traía y se lo quitó. Por efecto de transmisión de la energía, golpea en una trayectoria de hacia arriba y por arriba, impactando también su nariz, posiblemente una fractura de nariz a descartar. Antecedentes de importancia, ya el sample y demás no nos contestaba, no sabíamos si ingería medicinas, si tenía enfermedades previas, a qué horas había comido. Realmente no tuvimos más datos más que los que pudimos obtener a base de la monitorización. Me preguntarán por qué no colocamos un monitor. Pues lamentablemente la ambulancia en la que estábamos, siendo muy honestos, no contaba con parches para hacer una monitorización electrocardiográfica con en derivada 3, ¿verdad? Se entrega con el índice de sospecha, ya lo reiteramos, de un traumatismo craneoencefálico con posible fractura de los elementos que pudieron mejorar la atención del paciente en cuestión. Pues es evidente que si hubiese estado un médico con nosotros, pues ya él hubiese hecho, o nosotros, previa sedación con midazolam y becuronio, es un manejo de vía aérea avanzada, intubando al paciente con un tubo endotraqueal. Reitero, la mascarilla laringea es una excelente herramienta para el hospital, de fácil colocación, no requiere mayor entrenamiento y dio resultados muy buenos. El paciente ya cuando lo entregamos en el hospital llegó a saturar hasta 99. No tuvimos ningún problema en cuanto al manejo de la vía aérea. Los elementos que afectaron al paciente en cuestión, realmente los medios de seguridad del vehículo hacen la diferencia. Sin cinturón de seguridad, a pesar de que se activó la bolsa de aire, pues frenó un tanto el impacto, pero fue tanta la fuerza de la transmisión de energía que el paciente viajó por la parte de arriba de la bolsa de aire, pues fue el que se golpeó. También el clima es de madrugada, el paciente, pues procuramos tenerlo con su sábana térmica para que estuviera caliente. La ambulancia también procuramos que estuviera caliente. Las soluciones no las calentamos, pero en este caso cuidamos la hipotermia. Ahora vamos a presentar las estadísticas de la elaboración, las estadísticas que hicimos en la actividad formativa y los resultados de estas. Rápidamente, tenemos aquí un documento que lo convertimos. Y estas estadísticas fueron elaboradas en base a la cantidad total de pacientes, de casos atendidos en emergencias, en la atención prehospitalaria, del 16 al 9 de noviembre de este año. La primera gráfica que hicimos corresponde a la atención de pacientes de acuerdo al sexo.
Y aquí tenemos hombres y mujeres. Mujeres con las barras de color más claro y hombres con las barras oscuras. A la interpretación de esta gráfica, observamos que a pesar de que los hombres pues son más, digámoslo así, la tendencia disminuye conforme pasa el tiempo. Es decir, empezaron con una tendencia positiva y fueron bajando, disminuyendo conforme fue avanzando el periodo de prácticas. En las mujeres, al contrario, empezaron bajo y fueron elevando con tendencia negativa y luego positiva. Estos datos no son suficientes como para obtener una tendencia o interpretación como tal más clara. No obstante, se observa una tendencia negativa en el caso de la atención a pacientes masculinos durante un periodo ligero e incremento en el caso de atención a pacientes femeninas. Para tener una visualización mayor de esto, pues hicimos otra gráfica teniendo en cuenta el porcentaje. Y el porcentaje obedece a 22 pacientes masculinos, los cuales equivalen al 58% aquí en el color verde, y 16 mujeres, que corresponden al 42%. Esta gráfica está equilibrada, un tanto equilibrada en cuanto a mujeres y hombres, del total, siendo 38 el gran total. Podemos determinar que los pacientes, en base a la clasificación por género, pues fueron más hombres. La siguiente gráfica que presentamos es la información de acuerdo a la edad. Aquí cada barra son las guardias que cubrimos: el 16, el 19, el 22, el 26, el 28, el 21 de octubre, posteriormente 31, 6 y 9 de noviembre. Cabe señalar que estas guardias fueron de 24 horas, o sea, ingresábamos el 16 a las 8 de la mañana y salíamos hasta el 17 a las 8 de la mañana. No siempre respondíamos a todas las emergencias, a veces había que cubrir eventos y a veces nos dejaban de traslado. Bien, esta gráfica muestra la información de acuerdo a la edad de pacientes en 3 parámetros: pacientes pediátricos, pacientes adultos y adultos mayores. Aquí la interpretación, el predominio de atención fue para los adultos, teniendo un total de 27. La tendencia aquí es positiva del 22 al 28 de octubre, y en cuanto a los pacientes adultos mayores, se tiene una tendencia o pico del 3 de noviembre. Total de atendidos pacientes adultos mayores son 6. Los pacientes pediátricos son 5 solamente, uno menos que los adultos mayores, siendo la tendencia negativa los días 25, 28, 6 y 9 de noviembre. Aquí se puede apreciar cómo realmente los pediátricos, el 26, el 28, el 6 y el 9, no tuvimos ningún caso. En cuanto a porcentajes, aquí los tenemos. Los adultos, esta gráfica es muy interesante porque podemos observar el porcentaje del 78% de los adultos. Los pediátricos y los adultos mayores, en cierta forma es 13 y el 16%, es, digámoslo así, no tan dramático como los pacientes adultos. La atención a pacientes adultos fue predominante con un 71% y fueron 27 pacientes. Posteriormente, el porcentaje de adultos mayores, que es el 16%, aquí lo tenemos, siendo un total de 6 pacientes atendidos. No es mucha la diferencia en cuanto a número más bajo, correspondiendo a 5 pacientes pediátricos. En la siguiente gráfica también, bueno, todas las gráficas a mí me parecieron realmente geniales, nos dan una perspectiva real en un periodo de tiempo, pues cómo están distribuidos de acuerdo a una clasificación, y esta clasificación fue de acuerdo a la fisiopatología que presentaron, motivo a cada llamada de emergencia, si eran pacientes clínicos o pacientes de trauma. Y podemos apreciar aquí que el predominio de pacientes atendidos por causas traumáticas es mayor, siendo 22 pacientes. La tendencia fue positiva al principio, es decir, había más. Y en agosto se mantiene estable. Los pacientes atendidos en casos clínicos fueron 16. Aquí no es mucha la diferencia.
pero siendo la tendencia positiva los días marcados, los días 22 y 31. Aquí tenemos 22 y el 31, superando a los pacientes por trauma. ¿Ok? Esta sería la relación, miren, de 58% pacientes atendidos de trauma con 42% de pacientes clínicos. Cabe señalar que los adultos en edad productiva pues, realmente están más expuestos. Aquí la interpretación, podemos apreciar que el porcentaje está un tanto equilibrado, 158% pacientes atendidos, causas traumáticas, 22 pacientes y 42 pacientes atendidos por causas, 42% de pacientes atendidos por causas clínicas. Pacientes de causas clínicas fueron 16. Esta gráfica muestra la clasificación de pacientes de acuerdo al tipo de atención que se le brindó. Aquí quiero hacer un punto y quiero puntualizar muy bien. El tipo de atención también es acorde a la capacidad, digámoslo así, resolutiva de la ambulancia. Si tú estás cubriendo servicios en una ambulancia que es urgencias básicas, no tienes el equipamiento necesario para procurar una atención avanzada. Es evidente, el personal también. Entonces, aquí sí se nota mucho la diferencia. La atención básica está predominante con una tendencia positiva, iniciando el primer día el pico máximo, y la atención avanzada solamente fueron casos aislados, la verdad. Y estos casos aislados hay que señalar que más bien fueron traslados programados para estudios de tomografía, por ejemplo, en lo que los médicos ponían su propio equipo y el personal era el encargado de ese paciente para llevarlo a hacer el estudio y regresarlo al hospital. Pero fue interesante observar, pues, ya equipos electromédicos más sofisticados, bombas de infusión, ventiladores, monitores electrocardiográficos, pulsoximetría, capnografía, todos estos aparatos que igualan la atención que se les estuvo brindando en terapia intensiva, y durante el traslado también fue aplicado pues todos los aditamentos sin que los pacientes tuvieran variables considerables. Aquí esta gráfica pues sí está devastadora. Atención básica fue el 92%, en cuanto a la avanzada solo 8%. Aquí en estas texto pues explico pues también la justificación del por qué atendimos tantas emergencias básicas, porque la ambulancia es básica. Bueno, pues continuando con nuestra gráfica, por último tuve la idea de conjuntarlas todas por guardia, o sea, todas las información, todas las barras informáticas, si fueron hombres, mujeres, pediátricos, adultos mayores, pacientes clínicos, pacientes de trauma, atención básica y atención avanzada, por días. Esta gráfica, si lo hubiese presentado al principio, pero realmente tiene bastante información, lo cual dificulta su interpretación, es muy evidente. Pero no obstante, si logramos llegar a una conclusión. Llegar a la conclusión de que la tendencia es positiva en hombres, siendo estos 22. Tendencia positiva en adultos, que son 27. Está. 22 fueron atendidos por causas traumáticas y 35 recibieron atención básica. Esta reflexión y haciendo este análisis nos arroja, conjugando la información, que más hombres adultos fueron atendidos de forma básica y por causas traumáticas. Conclusión: realmente lo más relevante de haber realizado mis prácticas fue el tener contacto con los pacientes, el aplicar el conocimiento teórico ahora en una fase práctica, con profesionalismo, con gentileza, con calidad humana. Realmente considero que el desempeño fue bueno, muy bueno, no a la excelencia, porque estamos en periodo
de formación como TCU en urgencias médicas, pero los casos también hubo casos de frustración. Es evidente que también hubo cierta depresión, cierta impotencia en poder haber hecho más por algunos pacientes, pero el limitante, reitero, fue el equipo. Estás en una ambulancia básica con carencias. No estoy haciendo ni menospreciando la facilidad que me dieron, pero realmente incluso se notaba en algunos pacientes que no podíamos ni siquiera hacer una valoración adecuada. Considero que realmente esta presentación de diapositivas pues también me da un puntaje, haciendo un análisis, un puntaje. Yo considero que la competencia de la materia general, si anduvimos en un 90-95% en cuanto a porcentaje de cumplimiento. Las características de la institución donde realicé mi estancia favorecieron el logro de las competencias. Es indudable el tener contacto con los pacientes y salir de la emergencia. El cronograma me facilitó la planeación, pero no obstante, pues sí fallé en cuanto a la entrega de actividades. Entregué actividades en el último día. Esto me trae de enseñanza que necesito ser organizado y planear para la entrega de tareas. En medida que favorece el logro de la materia, pues es indudable que gano experiencia, digámoslo así, el aplicar el conocimiento teórico en la fase práctica, en la fase real. Los recursos y protocolos, realmente considero que el TCU en formación tiene un buen nivel. Favorecieron el logro de las competencias, por supuesto, al brindar una atención, en tener el contacto con el paciente, en ir conquistando las metas que nos propusimos en base al estudio y al trabajo. Y también importante agradecer al docente en línea, ya que realmente pues sus actividades pulieron el aspecto técnico, el aspecto teórico, estuvo muy al pendiente siempre. Mi eterno agradecimiento, y no resta más pues que quedar a sus respetables órdenes. Reciba un cordial saludo. Muchas gracias.